La paz del Señor con ustedes. Seguimos preparándonos para esta batalla espiritual que nos está tocando enfrentar. Porque sabemos que estamos en una batalla espiritual, que el maligno nos ataca de muchas maneras y nosotros debemos estar atentos, despiertos para no caer en la tentación, como nos dijo Jesús cuando nos enseñó a orar con el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y ese del mal significa del maligno, de aquel que nos está atacando para destruir nuestra vida espiritual. Soy Salvador Gómez y les invito a continuar con este tema, 7 dardos del maligno. Esta es la segunda parte. En la primera parte de esta enseñanza estudiamos los primeros 3 dardos que el maligno lanza desde el comienzo en el Génesis y desde el comienzo de nuestra vida en los niños. El enemigo lanza estos 3 dardos que son la mentira, la rebeldía o la desobediencia, el miedo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de estudiar esta primera parte de los 7 dardos del maligno, pueden buscar en mi canal de YouTube la primera parte. Pero ahora vamos a continuar con esta segunda parte. Tomando la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos del 14 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Les escribo, hijos, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque ya conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo con sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este texto, San Juan nos señala 2 dardos que el maligno nos lanza, sobre todo a medida que va avanzando nuestra vida. Como les decía, los primeros dardos los lanza desde que somos niños, pero aquí ya es con los jóvenes, con los adultos. Ahora empiezan estos dardos, pero profundicemos. El dardo número 4 es la concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Que dice San Juan, aquí donde leímos en el capítulo 2, versículo 16 de la primera carta, la concupiscencia de la carne. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2515, nos dice qué es la concupiscencia de la carne. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2515. En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana lo ha dado en el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría las obras de la razón. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma, la concupiscencia inclina
a cometer pecados. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo vehemente que sentimos los seres humanos. Eso es la concupiscencia, ese deseo que tenemos, y cuando se desbordan esos deseos que en sí mismos no son malos, se puede convertir en un pecado. Y el enemigo aprovecha de esa tendencia, de esa concupiscencia, de ese deseo que tenemos para hacernos caer. Tradicionalmente los pecados más grandes que se cometen son la pereza, la gula, la lujuria. Sobre la pereza ya hemos hablado un poco. Si usted quiere saber un poquito de la pereza, que es esa búsqueda de nuestra zona de confort, de esforzarnos menos, de buscar el máximo placer y el menos esfuerzo, la pereza que nos deja paralizados y nos deja ahí donde estamos, ya hemos hablado sobre eso. Si usted quiere conocer más sobre la pereza, busque en mi canal de YouTube el tema laboriosos o perezosos. A ver, ¿qué queremos ser nosotros? Si queremos ser diligentes y vencer la pereza con nuestro deseo de progresar, de trabajar, de estudiar, de producir, o nos vamos a quedar estancados. ¿Usted quiere ser perezoso o laborioso? Ese es el tema, por eso no voy a hablar. Ahí está en mi canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, puede buscarlo. Después hablamos de la gula. La gula es ese deseo desordenado que se manifiesta en la comida, en el exceso, en la comida, en el gusto, en la bebida, en la gula, en la bebida, y ahora modernamente en otras adicciones que es la diversión, la gula, que nos está llevando a muchas adicciones, porque antes hablábamos simplemente del alcohol, de las drogas, del azúcar, de la sal, de todo eso que nos está, el gusto nos lleva incluso a hacer cosas que no nos convienen, a comer en exceso, a beber en exceso, pero ahora también nos está llevando a divertirnos en exceso. Y sobre todo con diversiones que nos llevan a una vida sedentaria, que nos ayudan más a quedarnos cómodos en los videojuegos, en las series, en cualquier adicción al internet, porque no es malo el uso, pero esta gula, ese deseo, no te conformas con ver un capítulo, 2. Es que quieres terminar toda la serie que tiene 50 capítulos. Eso es gula. Es que no te conformas con chatear con 3 o 4 amigos. Es que quieres mandar el chateo todo el día. Es que no te conformas con un videojuego. Es que quieres pasarlos todos los mundos en un momento. Eso es gula. Me gustaría ahondar ese tema, y si usted quiere que hablemos sobre eso, déjeme en su caja de comentarios, hermano. Me gustaría que ahondara más sobre esas adicciones nuevas a las redes sociales, que son como el azúcar, como el alcohol, como el cigarrillo, como las drogas, adicciones que nos están destruyendo. El enemigo nos lanza ese dardo de unas pasiones y deseos desenfrenados en la diversión. También está en la lujuria, en todo lo que son deseos desenfrenados del placer. La lujuria, el catecismo de la Iglesia Católica nos instruye sobre qué es la lujuria. El placer sexual no es un pecado, como decimos. Las tendencias, los deseos no son pecados, pero nos pueden llevar al pecado cuando no podemos controlarlos, y cuando el deseo sexual se convierte en pecado, cuando cae en la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Numeral 2351. Pongan atención.
cuando el deseo sexual se puede convertir en pecado. 2351. La lujuria es un deseo de un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. Cuando buscas el placer sexual solo por placer, cuando separas el sexo del amor unitivo, del sexo que sirve para unir una relación de amor, entonces se convierte en prostitución, se convierte en fornicación, se convierte en pornografía, se convierte en pecado. Pero cuando tú usas esa fuerza, ese instinto del sexo para fortalecer el amor en una relación estable, fiel, permanente y fecunda, una relación abierta a la vida, es un sexo encauzado por el camino correcto. No es que el deseo sexual sea pecado, igual que en la gula. No es que el hambre sea pecado, no es que el deseo de comer sea pecado. El pecado está cuando no piensas en nutrirte, sino solamente en inflarte, porque a veces comemos comida chatarra que nos está destruyendo, y no es que desear comer sea malo, sino lo que haces con ese deseo. Esto es lo que se llaman la carne, ese dardo que lanza el enemigo, como lo llama San Juan, la concupiscencia de la carne. Ahora, déjenme hablar de cómo se contrarresta, porque no estoy aquí para explicarles cómo Satanás nos destruye, sino cómo nos ponemos el escudo, cómo detenemos nosotros ese dardo encendido y cómo contrarrestamos. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 24, el apóstol San Pablo nos dice cómo podemos vencer y cómo podemos contrarrestar ese dardo encendido del maligno, y él nos invita a abrirnos para que el Espíritu Santo produzca en nosotros los frutos de los que habla Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 24, y sobre todo lo que dice en el versículo 23, la modestia y el dominio propio. Eso es importante. El dominio propio, ¿qué consiste? En poner todos nuestros instintos, nuestras apetencias bajo la razón. Eso cuesta un poco, pero es necesario dominio propio. O como San Pablo lo va a decir en ese texto que estamos diciendo, Gálatas capítulo 5, en el versículo 24, les leo el versículo 24 que dice: todos los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Crucificar la carne con las pasiones y apetencias quiere decir poner esos instintos bajo la razón, bajo la gracia de Dios. Tener hambre no es malo, pero yo sé con la razón lo que debo comer, lo que debo beber. Desear usar las redes sociales no es malo, pero yo debo saber qué voy a buscar, qué voy a consumir, cuánto tiempo voy a dedicar, qué es lo que yo voy a compartir. Pero si yo uso las redes para hablar, para hacer bullying, para atacar, para difamar, para mandar anónimos, estoy cayendo
en ese pecado grande que es esas apetencias de la carne. Pero si yo logro crucificar la carne, dosificarme, tener modestia, tener frugalidad, tener dominio propio en cualquier apetencia que tenga, pues puedo encauzarlas de la manera adecuada. Pero es necesario dominio propio, moderación. Hermanos, moderación. Nadie nos tiene que prohibir. Nosotros sabemos qué es lo que puedo comer, qué es lo que puedo beber, cuánto tiempo voy a dedicar a esta serie, cuántas horas voy a dedicar a las redes sociales, cómo voy a usar mis ojos, mi sexualidad, mi apetencia sexual, cómo la voy a encauzar para fortalecer el amor. Lo que le he dicho siempre a los jóvenes, pongan su fuerza sexual al servicio del amor, no al servicio del placer. El placer puede pasar, el amor incluye placer, pero es permanente. Como dice San Pablo, Dios permanece, o como dice San Juan, las apetencias del mundo pasan, pero los que son de Dios son eternos. Bueno, vamos a avanzar al siguiente dardo que nos señalaba San Juan ahí mismo en el texto de la primera carta, capítulo 2. Ahora es la ambición. Oigan este otro dardo, este es el dardo número 5. Si usted lleva la numeración, este es el dardo número 5 que está en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Él lo llama así: la arrogancia de la riqueza. Eso es la ambición. Nosotros sabemos de sobra que el dinero no es malo. Con el dinero solo hay que tener cuidado de dos cosas, como les he dicho siempre: cómo lo ganas y cómo lo gastas. Eso es lo único, que tienes que tener una fuente de ingreso, que sea un trabajo honrado, honesto, que no sea a través de trampas, a través de extorsiones, a través de fraudes, a través de corrupción. No. Toda riqueza que se adquiere con sangre, que se adquiere con mentira, con robo, con corrupción, eso es pecado. Pero no el dinero, sino la manera como tú lo adquieres. Por eso hay que tener fuentes de trabajo honestas, trabajo honrado, profesional, continuado. Que Dios bendiga todas las fuentes de trabajo que producen dinero. Pero también hay que tener cuidado en qué lo gastas. Que tu dinero sirva para tus necesidades, tu familia, para compartir con los que más lo necesitan. El problema es cuando tu centro es el dinero. El problema es la ambición, el problema es el afán, como dirá San Pablo. Leámoslo, me encanta San Pablo que nos aclara bien este tema en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en la mucha codicia, insensatas y perniciosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar por él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta la claridad de pensamiento. La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el afán por el dinero. Es la codicia.
es la ambición por el dinero que te lleva a hacer negocios ilícitos, que te lleva a hacer fraudes, trampas, a hacer robos, no sé, hermano. Que el Señor te ayude a detener ese dardo, la ambición. Ahora, ¿cómo se detiene? ¿Cómo se contrarresta? El mismo apóstol en la misma carta y en el mismo capítulo 6, primera Timoteo capítulo 6, pero en los versículos 17 al 19 nos da el escudo, nos dice cómo contrarrestamos este dardo encendido, porque no es malo tener dinero, lo malo es apegarse, tener ambición. ¿Y cómo se logra resistir a esa tentación del diablo? Primera Timoteo 6, 17, 18, 19. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A los cristianos ricos, a los hermanos que el Señor les ha permitido tener una abundancia económica, no vayan ustedes a ser altaneros, no se sientan mejores que otros. Ustedes traten de disfrutar lo que Dios les da con gratitud. Gracias, Señor, que me has dado estos recursos, esta comodidad que me has dado, y sobre todo tratar de ser administradores de esos bienes que Dios nos ha dado, como vamos a seguir hablando, administrarlos con mucha sabiduría. Pero dice San Pablo que lo que más nos va a neutralizar la ambición es ser generosos, compartir con generosidad, dar con liberalidad. Eso quiere decir en abundancia, compartir los bienes que tenemos, porque si somos generadores de riqueza, esa riqueza debe compartirse con todos, especialmente con los que te ayudan a generarla, pagando bien. Y recordar la viejísima enseñanza que desde el Antiguo Testamento se le daba especialmente a los jóvenes, como se la da Tobías, como se la da Tobit a su hijo Tobías, cuando en el capítulo 4 del libro de Tobías, esto solo está en las Biblias católicas, los hermanos que no son católicos pueden oír esta historia ya que no la pueden leer en su Biblia, pero en el libro de Tobías, en el capítulo 4, cuando Tobit, el papá de Tobías, le va a dar la herencia, le va a pasar a él la administración de los recursos y de los bienes, le hace esta recomendación para que no se apegue al dinero. Era lo que enseñaban los papás a los hijos, especialmente a los herederos de las riquezas. Dice el capítulo 4, versículos del 7 al 11. Tobías capítulo 4, versículos del 7 al 11. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. No le vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad.
porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La limosna te libra de caer en el lazo, en la ambición, y te lleva a la muerte. La limosna te ayuda para que tú puedas vencer las tinieblas, la oscuridad. Te ayuda para que logres tener un corazón desprendido, el corazón que no está apegado. Esta enseñanza era tan importante que si siguen leyendo ya en el capítulo 12, siempre del libro de Tobías, el arcángel Rafael, que fue el compañero de Tobías en toda esa larga aventura, cuando ya termina la misión y Tobit y Tobías, el papá y el hijo, le quieren pagar, le quieren dar como pago. Imagínense lo que le quieren dar como pago. A Rafael, que ha acompañado a Tobías en toda esa aventura, en todo ese camino que narra el libro de Tobías, le quieren dar la mitad de todo el dinero que ellos tienen. ¡Wow! Me da risa porque esto sí que es un reto para todos los generadores de riqueza. Distribuir entre los colaboradores la mitad de todos sus bienes. Entonces, el ángel Rafael o el arcángel Rafael se revela y les dice: miren, yo no necesito su dinero. Les voy a decir quién soy yo. Yo no soy cualquier siervo, soy un enviado de Dios para acompañarlos, pero quiero honrarlos por su generosidad. Y les dice estas palabras. Estoy leyendo ahora Tobías capítulo 12, versículo 8, cuando Tobit y Tobías le quieren dar la mitad de todo el dinero que tienen como pago por su trabajo. Él les dice: buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar el oro. La limosna libra de la muerte y purifica todos nuestros pecados. Los que hacen limosna tendrán larga vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, es un don valioso el que ustedes tienen. Es mejor tener un corazón generoso que estar apegados al oro y a la riqueza. Van a tener larga vida y van a librarse, se van a purificar. Eso quiere decir, se van a quitar de encima muchos pecados. Ustedes van a poder liberarse porque el apego al dinero los va a llevar a cometer muchos pecados. Vuelvo otra vez al tema diciendo que Satanás nos lanza el dardo de la ambición, de poner el dinero en el centro, de hacer el dinero el Dios de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, y todo lo vemos con signo de dólares. El enemigo nos ha atrapado. Pero nosotros, los cristianos, para neutralizar, sentimos que somos administradores de los bienes de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos, dice San Pablo, dice San Pedro, y también San Pablo nos lo ha dicho, pero le voy a leer de la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Palabra de Dios. Somos administradores, especialmente los empresarios, especialmente los que tienen niveles de servicio, los que tienen niveles de autoridad.
estamos administrando los bienes del Señor. Y el apóstol San Pablo también les decía que nos invita a ser administradores fieles, sabiendo, oigan, San Pablo agrega, que al final daremos cuenta de todo. Le voy a leer cómo lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera Corintios 4, del 1 al 5. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Aunque a mí lo menos que me importa es ser juzgado por un tribunal humano, ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice San Pablo? Nosotros somos administradores y le vamos a dar cuenta a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que los cristianos, tanto católicos como no católicos, cada vez vamos entendiendo mejor esta misión que tenemos de mayordomía, de administradores. Los bienes son de Dios, hermano. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Y vamos a dar cuentas a Dios. Pero nosotros administramos de la manera que esta abundancia que producimos pueda beneficiar a los demás. Y muchos, sobre todo empresarios católicos y no católicos, ahora están bajo el concepto de responsabilidad social, compartiendo parte de las ganancias para beneficiar al entorno de donde están extrayendo esas ganancias y favorecen al entorno, mejoran los lugares, empezando por sus trabajadores, mejoran los salarios, mejoran la condición de vida y además ayudan al deporte, al arte, están apoyando fundaciones para hacer obras de caridad, obras benéficas, ayudan a orfanatos, a asilos, ayudan a hospitales, y los que son católicos y cristianos diezman en sus iglesias, sabiendo que la iglesia es el lugar donde se usa mejor el dinero para ayudar a los más pobres, a los más necesitados. No voy a ponerme aquí a hacer toda una defensa del trabajo de la iglesia, pero la institución de la iglesia le da de comer a más hambrientos que todos los otros grupos, le da estudio a los niños más que los ministerios de educación. La iglesia atiende a los enfermos. Bueno, gracias a los diezmos, gracias a la generosidad de aquellos que vamos entendiendo que solo somos administradores. Un pequeño paréntesis, lo veo en mi parroquia. Le dan de comer a los indigentes, ayudan a los niños que son en condiciones de riesgo, y preparamos mochilas para sus escuelas. Hay hasta hermanitos ahí en la parroquia que se sientan a hacer tareas con hombre. Ya voy a llorar. Ya voy a llorar de pensar que el poquito dinero que yo doy en mi parroquia está llegando a muchos. No te dejes engañar,
por los que te crean desconfianza y te dicen, si esos son ladrones, si esos se roban el dinero. Oye, nuestro deber es dar y el de los que lo tienen es administrar con sabiduría, sabiendo que de todo eso van a dar cuentas a Dios. Para contrarrestar ese dardo del enemigo, sabes que el dinero no es tu fin, es un medio para poder hacer el mayor bien que puedas. Pasémonos al dardo número 6. Me encantaría seguir hablando solo de este dardo, pero faltan 2. Vamos por el número 6, que es el dardo del poder. Este dardo es tan fuerte y poderoso que Satanás se lo lanzó al mismísimo Jesús. Imagínense cómo quiso el enemigo neutralizar la obra de Jesús desde el comienzo. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, que cuando Satanás, que Dios reprenda, quiso frenar a Jesús cuando iba a comenzar su ministerio público, apenas había salido del agua del Jordán, le lanza lo que conocemos como las tentaciones, esos dardos, pero uno de esos dardos encendidos es el poder. Voy a leer lo que dice San Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo poder y la gloria de estos reinos, porque me las han entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Sí, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El diablo es mentiroso. A mí se me anda, ¿quién le había dado a él? ¿Y quién le había dado a él todo el poder? Pero el diablo sabe que Jesús ha venido a tomar poder y autoridad sobre todo el universo. Entonces el diablo dice, este viene a tomar poder, entonces yo le voy a lanzar el dardo. Mira, no peleemos, yo te doy el poder. Si tú lo que quieres es poder, yo te lo doy porque se lo doy al que yo quiero. Oigan, qué tremendo ese dardo. Le doy esta sensación de poder al que yo quiero. Pero Jesús neutraliza diciéndole, yo adoro solo al Señor mi Dios. Yo no voy a buscar otros caminos más que la voluntad de mi Padre. Mi Padre tiene el proceso, mi Padre tiene el camino para que yo tome la autoridad y el poder. Yo no voy a ceder a esa tentación de querer llenarme de autoridad y de poder por esos caminos que no son el camino de Dios. Y aquí, hermanas y hermanos, se ve cómo el enemigo trata de destruir a aquellos que no han caído en los dardos anteriores, no han caído ni en la mentira, ni en la desobediencia, ni han caído en el miedo, ni han caído en la ambición, ni han caído en la concupiscencia. O sea, como no ha podido vencer, le va a lanzar este dardo que es terrible. Tú tienes poder. Tú estás por encima de los demás. Y no solo por el dinero, fíjate. A veces nosotros nos sentimos mejores que otros. Nos sentimos que los demás son menos dignos que nosotros. Nosotros
nos sentimos arrogantes, nos sentimos de un nivel diferente. Miramos a todos del hombro para abajo, siempre con la cabeza levantada. A mí nadie me diga nada, ustedes están mal, aquel ha hecho eso, aquel ha hecho... Ese era el pecado de los fariseos. Jesús atacó a los fariseos porque ellos se sentían que porque cumplían la ley, que porque diezmaban, porque no mataban, no robaban, a saber. Pero de todas maneras ellos decían, soy mejor que los demás. Y Jesús atacó eso tan fuerte cuando nos contó la parábola del publicano y el fariseo. Ustedes recuerdan cuando dice que un fariseo y un publicano subieron al templo para orar. El fariseo se sentía superior y decía, gracias Señor, porque yo no soy rapaz como esos otros, porque yo doy el diezmo, porque yo cumplo las leyes. Oiga, en cambio, el publicano decía, Señor, ten piedad de mí. Perdóname, Señor, yo soy un pecador. Y dice Jesús, este se fue a su casa justificado, el otro no. ¿Por qué? Porque es peor ser un santo soberbio que ser un pecador humilde. Ponga atención. Ponga mucha atención, porque hay demasiados santos soberbios. Esto es lo que el Papa Francisco llama modernamente la mundanidad espiritual. ¿Qué cosa? Conceptos contrarios. Mundanidad espiritual es de aquellos que se creen mejor que otros. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no masco chicle, yo no hago esto, yo no hago el otro. O sea, tú eres mejor que otros. Te sientes en un nivel superior, solo porque tú haces o no haces. Tú te vas a sentir mejor que otros solamente porque cumples ciertas normas, ciertos requisitos. Eso es poder. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es vanidad. Ese es un dardo encendido que el maligno te está llevando para hacerte ver que tú estás en otro nivel. Bueno, déjenme decirles cómo se contrarresta, porque no voy a explicarles a ustedes solamente cuál es el dardo, sino cómo vamos a librarnos. Y Jesús nos enseñó cómo contrarrestarlo cuando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 25 al 28, Jesús le da esta enseñanza a sus discípulos, a nosotros que somos sus discípulos. San Mateo 20, 25. Mas Jesús los llamó y les dijo, saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí está la clave. ¿Cómo vamos a librarnos? Jesús nos dice que hay diferentes formas de ejercer poder. Unos tienen poder político, otros tienen poder económico, otros tienen el poder de los medios de comunicación, otros tienen el poder de las armas, otros tienen el poder de las influencias. Yo no sé en qué nivel de poder estás. Lo único que sé es que para librarte de ese dardo debes ponerte en el lugar donde estés, en el nivel donde estés, ya sea en la familia, en la iglesia,
en la empresa, en la sociedad, donde sea que tengas un puesto de preeminencia, donde sea que te hayan delegado autoridad o te reconozcan en un lugar privilegiado, tú no tienes privilegio. Lo que tienes es la oportunidad de ponerte a servir. Si estás constituido en una autoridad, si tienes autoridad en tu casa o en la iglesia o en la empresa o en la sociedad, es para facilitar el bien, la justicia, la verdad, para que trabajemos todos, para que tengamos oportunidades de progresar en paz. Ese es el trabajo grande. Que nosotros usemos del poder que tenemos para ser administradores de los bienes de Dios. Como lo hemos dicho ya, tú toma el lugar que tienes, la autoridad que tienes para ponerte como siervo. Yo no sé si ustedes sabían o no, no sé si sabían o no, pero el título oficial del Papa, es siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. Eso es darle vuelta a la pirámide. En lugar de decir yo estoy hasta arriba, dale vuelta, yo estoy abajo para servir. Esa es la forma de contrarrestar al enemigo. Si tú has logrado un nivel académico, un nivel económico, un nivel político, dale vuelta y decir, a mí me toca poner el hombro para levantar a los demás, para sostener a los demás, para luchar por la justicia, para luchar por el bien, por la verdad, por el beneficio de todos. Y en lugar de ser un opresor, te conviertes en un líder que usa su autoridad y su poder para servir a sus hermanos. Terminamos con el dardo número 7, es que el enemigo no se cansa, hermano. Nos cansamos nosotros primero. Y él no se cansa de lanzar dardos, y este es el último dardo que nos manda, que se llama la desesperación. ¿En qué consiste este dardo? Que es el que al final destruye toda nuestra vida. Tengan cuidado, sobre todo los que ya estamos llegando a la tercera edad, los que ya logramos vencer la lujuria, la ambición, el poder, todo eso que lo hemos ido pasando a lo largo de la vida. Pero llega en un momento que cuando haces un recuento final, te viene la desesperación. ¿Qué es esa sensación de que hiciste cosas mal hechas? Y te viene una culpabilidad. ¿Y cómo no aproveché eso? ¿Cómo hice eso? De todo lo que hiciste mal, un remordimiento. Y también vienen resentimientos de todo lo que los demás me hicieron, que te llevan a la frustración, a sentirte que fracasaste, a sentir que tu vida no tuvo sentido, que de nada te sirvió ser bueno, que de nada te sirvió ir a la iglesia, que de nada te sirvió ser generoso, que todos se burlaron de ti, y viene una desesperación, porque el enemigo es tremendo, hermano. Él nos hace ver nuestros pecados de una manera grande. Cuando los vamos a cometer, él es tentador, pero después se convierte en acusador. Y nos llega la desesperación. ¿Y qué es la desesperación? Déjeme ir al catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2091. Mucha gente dice, hermano, ¿y usted cómo sabe todas esas cosas? Porque soy católico, hermano, porque lo leo. La iglesia nos ha instruido. Lo que pasa es que hay muchos católicos que no conocen la doctrina de la iglesia. Lo que les voy a leer es el catecismo de la Iglesia Católica
en el numeral 1091. ¿Qué es la desesperación? Es importante saberlo porque este ataque te va a llegar si es que no estás en él en este momento. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Qué hermoso, el Señor es fiel a su misericordia. Y ya que tengo el catecismo, déjeme leerle de una vez cómo se contrarresta esto. Porque la desesperación fue lo que llevó a Judas a ahorcarse. ¿Ustedes recuerdan a Judas? Al que vendió al maestro, le dio remordimiento, le dio desesperación y murió. Contrario a Pedro, Pedro había negado al maestro, pero él vivió para ver que la misericordia de Dios es más grande que el pecado. Judas murió por su desesperación. Para evitar la desesperación, escuche lo que nos enseña la iglesia en el numeral 1864. 1864 del Catecismo. No hay límite a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Lo que nos lleva a la condenación no son los pecados, sino el rechazo a la misericordia de Dios. Recuerden lo que dice San Pablo: si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Si tú sientes que has cometido muchos errores, si has cometido muchos pecados, si te sientes fracasado, solo di: Señor, dame tu gracia, porque tu gracia me basta. Hay sobreabundancia de misericordia. Y voy a terminar leyéndole las palabras que dice el Papa, especialmente aquellos que sienten: yo ya estoy condenado, yo ya no tengo perdón, yo estoy derrotado, mi vida fue un fracaso. Escucha estas palabras que son de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 3. Es el Papa Francisco que te está diciendo a ti estas palabras. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza, volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos. Pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida, que nos lanza siempre hacia adelante. No te declares muerto, no te declares vencido. Pase lo que pase, levanta la cabeza, confía en la misericordia de Dios. Pídele perdón por tus pecados. Pide perdón si puedes a los que has ofendido. Comparte con los jóvenes tus fracasos. Dile: miren lo que yo estoy reflexionando a mi edad. Ustedes deben tomarlo en cuenta al comienzo. Cometí muchos errores, me equivoqué, pero eso me hizo una persona humilde, reflexiva, y ahora yo puedo compartir con ustedes. Y así venciste el dardo, lo neutralizaste, y tú y yo vamos a morir en paz.
Bueno, termino ya esta larga enseñanza. Gracias por seguir ahí aprendiendo. Recuerden, este es el final ya de los 2 mensajes sobre los 7 dardos del maligno. Solo se los voy a recordar para que los tengan en su memoria. El primero es la mentira, el segundo es la rebeldía o desobediencia, el tercero es el miedo. Esos 3 primeros los lanza desde que somos niños. A medida va avanzando la vida, nos lanza a los otros, a los jóvenes, a los adultos. ¿Cuáles son? Ya a los de la tercera edad, ya al final de la vida. Nos lanza el cuarto, que es la concupiscencia de la carne. Esa apetencia, ese deseo desordenado de placer, ese deseo desordenado de los instintos, lo gobernamos crucificando la carne, poniendo la razón por encima del instinto y la gracia de Dios que nos fortalece. Luego viene el número 5, la ambición, ese afán por el dinero. Todo lo que quiero es para ganar, para tener. ¿Y para qué quieres tener tanto? Comparte, sé generoso. El dinero solo es un medio para hacer el bien. Número 6, el poder. Cuando has logrado superar todos los anteriores, dicen yo soy superior a los demás. Ya ven, yo no miento, yo no robo, yo no soy así, yo no soy allá. Te sientes superior, tienes poder y quieres que todos los demás te reconozcan. Bueno, si estás en autoridad, si estás en un lugar de privilegio, el privilegio es poder servir. Dale vuelta a la pirámide y ponte como servidor y te vas a parecer a Jesús, que dijo: yo no vine a ser servido sino a servir. Y por último viene la desesperación. Cuando haces un análisis y dices: bueno, terminé solo, mi vida fue un fracaso, yo no sirvo para nada. Es la depresión que lleva a mucha gente de la tercera edad a suicidarse, como Judas. No evalúes tu vida por una área que no se desarrolló. Deja que Dios tome tu vida, perdone lo mal que hiciste y haga florecer las buenas semillas que sembraste. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Gracias porque estamos listos para detener los dardos encendidos del maligno y danos la perseverancia final para morir en paz, sabiendo que estamos en tus manos misericordiosas de Padre. Oramos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, que nos ha enseñado a ser siervos y a ponernos al servicio de los demás. Oramos con la fuerza del Espíritu Santo que nos da los frutos, especialmente el dominio propio. Oramos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano, por seguir con nosotros. Si quieres seguir instruyéndose, suscríbase en nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial. La suscripción es gratuita. Y si usted quiere invitarnos para compartir en su parroquia, en su comunidad, en su aniversario, ya tenemos misiones presenciales, pero hay que programarlas con tiempo. Las podemos hacer también virtuales. ¿Dónde va usted a solicitarlo? Escribiendo a nuestro número WhatsApp más 503-7786-0087. Será un gusto recibir su invitación y sobre todo poder colaborar con la obra que Dios está haciendo en su vida, en su comunidad. Ore por nosotros, nosotros estamos siempre orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.